Muy buenas tardes con todas las personas que nos acompañan nuevamente en este ciclo de conferencias denominado Aulas Abiertas rumbo al Bicentenario. El día de hoy tenemos una charla muy interesante que la dará el señor Jorge León Ceballos. Como bien saben, este programa de Aulas Abiertas rumbo al Bicentenario es un espacio de capacitación promovido desde la Municipalidad Provincial de Cajamarca a través de la Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico y la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca. La Escuela Taller es un centro de formación técnica orientado a capacitar a jóvenes de sectores vulnerables en oficios vinculados al patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. La Escuela Taller funciona bajo la alianza estratégica de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Es así que dentro del proceso de capacitación se desarrolla este nuevo espacio denominado Aulas Abiertas rumbo al Bicentenario, el cual busca acercar diferentes temas que serán además materializados en una publicación hacia el próximo año para poder ser distribuido de manera gratuita en los diferentes espacios educativos de nuestra ciudad y, por qué no, de nuestro departamento. Muy buenas tardes. Traigo el saludo cordial del alcalde Víctor Andrés Villarnaro, quien todas las veces que a través de los viernes desarrollamos estas conferencias, me encarga que haga presente su saludo a toda nuestra audiencia. El año pasado, cuando estuvimos hablando de la fiesta de San Ramón, tuve la suerte de comunicarme con el doctor Jorge León Ceballos y acordándome de que su padre, el doctor Zoilo León Ordóñez, fue uno de los principales gestores de la creación de la Universidad Nacional de Cajamarca. A través del Colegio San Ramón, le encargamos a Jorge que nos haga un artículo que está en la revista que se llama San Ramoninos de Oro, y que efectivamente es muy buen artículo que nos muestra cómo es que el Colegio San Ramón, que hasta antes de la creación de la universidad, era la que siempre salía a defender los derechos y a pedir las reivindicaciones de Cajamarca, pues a través de la universidad, ahora vamos a ver y vamos a analizar con lo que nos va a contar Jorge, cómo se crea la universidad a través del pedido, como una gesta ciudadana, por eso que la ha llamado en su conferencia, Creación de la Universidad Nacional de Cajamarca, gesta ciudadana de los cajamarquinos. Jorge León estudió filosofía en la Facultad de Ciencias Religiosas de la Pontificia Universidad Católica de Bolivia, en Cochabamba. Estudió licenciatura y doctorado en teología, también en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, en Italia. Tiene estudios de posgrado en Historia de América, de la Pontificia Universidad de Salamanca, en España. Es bachiller en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Privada del Norte. Tiene un diploma en Gestión Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Efectivamente, Jorge, un cajamarquino, pues realmente para nosotros es una suerte contar con él el día de hoy. Quiero darle la bienvenida, agradeciéndole desde ya por su tiempo y para que comparta con nosotros esta importante conferencia. Bienvenido, Jorge, adelante. Buenas tardes, arquitecta Sandra Serna, ingeniero Jaime Rodrigo. Como bien ustedes lo han titulado, esta iniciativa es Rumbo al Bicentenario. Y rumbo al Bicentenario, este país hoy se encuentra en medio de una crisis, que no solamente es una crisis sociopolítica, sino es una crisis del modelo de sociedad, de el no haber atendido oportunamente esas brechas en temas claves en una sociedad, como son educación, salud, infraestructura para el desarrollo. Por eso, en un encuentro virtual en el Perú de hoy, no podemos dejar de mencionar el esfuerzo que distintos sectores de la sociedad están planteando
para hacer de este Perú del Bicentenario, ojalá, un país distinto de aquel que logró la independencia, como también de aquel que celebró el primer centenario de nuestra realidad de ser una nación joven, pero con muchas posibilidades. La creación de la Universidad de Cajamarca, hemos querido denominarla como una gesta ciudadana de Cajamarca. Y conforme vayamos interiorizándonos en esta página de la historia de Cajamarca, vamos a dar cuenta que no es un título marquetero, sino que corresponde a la realidad de Cajamarca. Si hablamos de aulas abiertas, me permitirán la deformación pedagógica de compartir cuáles son esas fuentes que para nosotros han sido fundamentales en la investigación. Está la publicación de Zoilo León Ordóñez de discursos académicos, donde hay una parte importante que no solamente nos refiere el proceso, la crónica de lo que fue la fundación de Cajamarca, sino también documentación de primera mano. La misma Universidad de Cajamarca publicó esta edición titulada Presencia y realización de la Universidad de Cajamarca, donde el compilador Saniel Lozano pudo tener el concurso de profesores universitarios de la época que rinden homenaje en los 20 años de la creación de la universidad. Dentro de ellos están los escritos, no solamente de Zoilo León, sino de Tarcisio Bazán, también de Rafael Narváez, de Luzmán Salas, de Manuel Ibáñez y de otros profesores de la universidad de la época. Sin duda, la obra señera que ha logrado sistematizar de manera no solamente exitosa, sino con el rigor científico que lo caracteriza, es la publicación de Julio Sarmiento, Memoria Histórica de la Universidad Nacional de Cajamarca, 1962-2004. También tenemos la publicación de Elmer Peralta Quirós de Lucha de la Juventud por la creación de la Universidad Nacional de Cajamarca, y también hemos podido acceder a distintas publicaciones de los diarios de la época que daban cuenta de cómo se gestó esta importante institución de educación superior en Cajamarca. Cuando uno hace investigación y los hechos no son tan lejanos, no solamente nos quedamos en las publicaciones, en los impresos, sino que uno va también a dimensiones testimoniales. Desde joven he tenido la suerte de haber sido testigo de tertulias, tanto en la casa paterna como también en la casa de don Andrés Ceballos, donde intelectuales de la época, que también fueron parte de esta gesta ciudadana, recordaban e intercambiaban aspectos fundamentales de aquello que fue esta hora de la historia de Cajamarca. Por eso, en primer lugar, lo que tenemos que decir es que la historia de la gestación de la Universidad de Cajamarca es parte de una memoria colectiva. Si bien hay una documentación y hay publicaciones que se han difundido, sobre todo, y esa es parte, me imagino, también del porqué de la invitación a compartir esta investigación con ustedes esta tarde, es fortalecer la memoria colectiva de Cajamarca como ciudad, como provincia, como región, sobre esta Casa Superior de Estudios. Sin duda, en esta gesta hubieron descollantes actuaciones tanto individuales como colectivas. En ella participaron académicos, padres de familia, políticos, comerciantes, artesanos, asociaciones civiles, militares, religiosos, sindicatos, agricultores, profesores, empleados públicos, mujeres y jóvenes, entidades financieras e inclusive, de manera paradójica, clubes deportivos de la Cajamarca de entonces. De alguna manera, cuando uno hace este ejercicio de memoria sobre la gesta de Cajamarca, es también la búsqueda del reconocimiento a una población anónima. Muchas veces estos estudios, las sistematizaciones, las publicaciones, las disertaciones que uno puede proponer, se fijan en algunos actores, en algunos momentos del proceso, y el riesgo es que
muchos de otros actores y de otros espacios de los procesos históricos queden muchas veces silenciados. Si bien es cierto, la gesta es una gesta colectiva y hubo una maciza participación ciudadana, también tenemos que dar cuenta, por fidelidad a la historia, de que no faltaron voces discordantes o abiertamente opuestas a la creación de la Universidad de Cajamarca. Allí está, por ejemplo, el Partido de la Estrella, que no se caracterizó precisamente por ser uno de los actores que obraron a favor de la creación de esta casa de estudios. Hubieron grupos conservadores de la sociedad de Cajamarca y, por supuesto, muchos gamonales de la época. En el aspecto testimonial que mencionaba hace algún momento, recuerdo mucho el que se compartía, el que cierto abogado, jurisconsulto de la época, a quienes lideraban parte de este movimiento, les decía, por favor, no sigan con este proyecto, porque pronto la gente ya no va a querer trabajar la tierra, van a querer irse todos a la universidad, nadie nos va a obedecer y nadie va a labrar la tierra en Cajamarca. Si bien puede tener un carácter anecdótico, manifiesta que si bien fue un proceso colectivo, también, como suele suceder, y eso es parte también de la lectura histórica, no es que haya sido un proceso que ha contado con el aporte y la anuencia del conjunto de la sociedad. Muchas veces escuchamos afirmaciones inexactas, ¿no? Por ejemplo, alrededor de la independencia. Todos los campesinos de Cajamarca estuvieron presentes en la proclamación de la independencia en Cajamarca. Bueno, está bien que seamos optimistas en que hubo pues un macizo aporte, acuerdo alrededor de la independencia, pero decir que todos los campesinos estuvieron presentes en las calles y en las plazas de Cajamarca es parte de nuestro optimismo en el análisis, ¿no? O, por ejemplo, preguntarnos, ya que estamos en una aula abierta alrededor del tema del Bicentenario, ¿cuánto de la sociedad cajamarquina, que es esa sociedad que es testigo de la independencia del Perú, tiene una transformación a nivel socioeconómico, cultural y educativo post-independencia? Y lo decimos porque parte de conocer la historia de la creación de la Universidad de Cajamarca tiene que ver mucho con un nivel de reivindicación de la sociedad de Cajamarca en vistas de una nación centralista, una nación que creció republicanamente de espaldas a lo que es la sierra y mucho más aún la selva de nuestro país, y que era negadora de facto de un nivel de equidad en aquello que eran las posibilidades de educación y de desarrollo de las regiones o lo que se dice normalmente de las provincias en el Perú. Por ello nos parece importante el que juntos podamos ver cuál es el contexto en el cual se da la gesta de la creación de la Universidad Nacional de Cajamarca. Por supuesto, en la documentación y en los estudios que hay alrededor de esta gesta, vamos a encontrar que de manera indistinta muchas veces se habla de Universidad Técnica de Cajamarca, que es el nombre oficial con el cual nace la Universidad de Cajamarca, a lo que es la actual denominación de Universidad Nacional de Cajamarca. En la realidad socioeconómica nos encontramos con una Cajamarca marcada por el latifundio en el mundo rural, con una creciente presencia de una producción lechera que había transformado la producción aquí en el valle especialmente. Dejó de ser el valle de producción de pan llevar
a esa producción lechera con una mirada de industrialización, de acceso a otro tipo de mercados, a otro tipo de dinámica económica. Y también en la época existía una débil actividad minera. El campesinado de la época, estamos hablando de fines de la primera mitad del siglo pasado, inicios de la segunda mitad del siglo pasado, el campesinado en Cajamarca, y no solo en Cajamarca, era una amplia población explotada y marginada. Y una connotación que será vital también en la lucha colectiva por la creación de Cajamarca es la importante migración juvenil a la costa para poder acceder a niveles de educación secundaria o superior, ya sea a ciudades como Trujillo, como Chiclayo e inclusive hasta Lima. En el plano político, nosotros tenemos que había una derecha tradicional en Cajamarca que agrupaba especialmente a los hacendados. Es por ello que no es una casualidad que mucha de la representación, tanto a nivel de parlamentarios o de senadores, está justamente marcada por este tipo de presencia económica política de Cajamarca. Había ya una presencia importante del partido aprista en el mundo rural y una izquierda todavía débil, casi inexistente, y por supuesto estamos en la década de fines de los 50, inicios de los 60, y una innegable inspiración cubana. A nivel estrictamente educativo, hay una realidad que todavía sigue siendo una problemática en Cajamarca, es un analfabetismo reinante. No seguro con los porcentajes y estadísticas de hoy, al contrario, era mucho más maciza en esa época, y si bien había un nivel de presencia de instituciones educativas en el mundo urbano, es innegable que había un nivel de escasez de instituciones educativas en el ámbito rural que no solamente marcaba las dificultades de acceso a la educación, sino de una escasísima calidad en la misma. Hay también una realidad de marginación en la educación superior a nivel nacional. Cajamarca, para poder acceder a los estudios superiores, necesariamente los jóvenes tenían que migrar a otras ciudades. Por eso Julio Sarmiento dice, mantener en la ignorancia a este numeroso sector permitía a su vez acentuar y perennizar la dominación, algo que es una constante no solo en el Perú, sino en el mundo. A mayor educación, mayor posibilidad de libertad y de democracia. A menor acceso y calidad educativa, mayores posibilidades de dominación, exclusión y negación de derechos no solamente humanos, sino también culturales. Otro aspecto importante en el contexto de la época es una importante acción gremial, tanto de profesores, vamos a ver el rol preponderante que tiene la Federación de Educadores de la época en Cajamarca, como también de empresarios. Ya existía la Cámara de Comercio en Cajamarca, pero también comenzaba a verificarse la existencia de asociaciones de campesinos productores en Cajamarca. Y algo que con la mirada de hoy es importante resaltar porque es una especie de acción precursora de lo que estamos viviendo ahora, hay una fuerte participación ciudadana en Cajamarca, que no solamente se ve reflejada en la conformación de un patronato pro Universidad de Cajamarca, sino en la participación directa de los padres de familia. Un cajamarquino, amauta a él de la educación peruana y de la cultura como Fernando Silva Santisteban Bernal, decía a propósito de la historia de la creación de Cajamarca. La fundación de la Universidad Nacional de Cajamarca fue el resultado de una gesta, como lo habían sido antes la creación del Colegio Central de Artes y Ciencias, después Colegio Nacional de San Ramón en 1831 y luego del propio departamento de Cajamarca en 1854. Vemos entonces cuál es el nivel de importancia que Fernando Silva Santisteban, como
historiador, antropólogo, educador, gestor cultural, le da a esta gesta de la creación de la Universidad de Cajamarca, a nivel de la creación del Colegio San Ramón y a la misma gesta de la creación del Departamento de Cajamarca. Les propongo ahora dar una mirada a cuáles son estos antecedentes, al proceso y a los actores que estuvieron involucrados en esta gesta de la creación de la Universidad de Cajamarca. Hubieron voces precursoras. Dentro de ellas, como era de esperar, hay una innegable participación calificada de la academia. Guillermo Urrelo Novoa, el gran intelectual de Cajamarca, decía: al dotar de una universidad propia a los pueblos de Cajamarca, se libertaría a su juventud, inquieta por nobles ideales nacionales y humanos, de abandonar sus hogares para poder cursar estudios superiores en otros lugares del territorio. La voz de Guillermo Urrelo no fue una voz aislada. Fueron muchos, diríamos numerosos, los intelectuales de la época que se unen, y entre ellos podemos nombrar a Mario Alzamora Valdés, Mariano Iberico Rodríguez, Emilio Barrantes Reboredo, Fernando Silva Santisteban Bernal, Tarcisio Bazán Segarra, Zoilo León Ordóñez, Rafael Narváez Cadenillas. Había una inquietud de parte de este colectivo de intelectuales para que Cajamarca, en el concierto de la educación peruana, especialmente en aquello que era la marginación de las provincias serranas en el Perú, pudiese acceder a esta posibilidad de un centro de educación superior. También hubieron actores políticos que buscaron de responder a esta necesidad y a esta inquietud. Podemos hacer mención allí del senador de origen contumacino Octavio Alba León, quien en 1955 en la Cámara de Senadores consigue que se apruebe el proyecto de ley para la creación de la Universidad de Cajamarca. Pero esta iniciativa, que fue aprobada en la Cámara de Senadores, es después archivada por la Cámara de Diputados. El proyecto era interesante y muchos han querido en algún momento no solamente hacer referencia, sino vincularlo de manera activa a este primer proyecto que concebía que el lugar idóneo para el funcionamiento de esta Universidad de Cajamarca debería ser el antiguo local recoletano del Colegio San Ramón. Y desde un primer momento se planteó de que esta Universidad de Cajamarca debería tener las facultades de letras, ciencias económicas, derecho, veterinaria y agronomía. Un segundo político que fue un hito importante en la búsqueda por la creación de la Universidad Cajamarca es la acción de Carlos Malpica Silva Santisteban, quien en 1961 presentó a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de ley para la creación de la Universidad de Cajamarca. Hay algo que es importante resaltar como novedad en la propuesta del proyecto de ley de Carlos Malpica, y es que esta propuesta buscaba la fusión de un centro académico con institutos técnicos y centro de capacitación obrera. Es importante porque aquí, sin duda, no solamente hay un tema de conocimiento de la realidad socioeconómica de Cajamarca, sino también, por supuesto, hay una innegable mirada de carácter político, ideológico de parte de Carlos Malpica Silva Santisteban. Su mirada, su atención, no solamente a la parte académica, sino el vincularla con institutos técnicos y centros de capacitación obrera, sin duda responde también a esa capacidad del político de entonces de no ser un marquetero oportunista, como muchas veces sucede en la actualidad, sino en base a un conocimiento real de la sociedad y a propuestas que respondan a la realidad de la región. Esta iniciativa no contó con el apoyo de los parlamentarios terratenientes Manuel Cacho y Rafael Puga, y tampoco logró la aprobación de la Cámara de Diputados. Un actor que sin duda fue un factor determinante en el proceso, en la gesta y en el logro
de la fundación de la Universidad de Cajamarca fue la Federación de Educadores. En 1957, al inaugurarse solemnemente la organización gremial de la Federación de Educadores de Cajamarca, su primer presidente, el profesor Zoilo León Ordóñez, ya consignó y consta en la documentación de la época que dentro de los propósitos principales de este gremio educativo estaba el plan de acción de realizar gestiones en pro de un centro superior de estudios para Cajamarca. Eduardo Flores Rojas, en el prólogo que hace al libro de Elmer Peralta, dirá de manera explícita: uno de los frentes principales que inició acciones de discusión y de lucha fue la Federación de Educadores de Cajamarca, liderada por el profesor Zoilo León Ordóñez, cuya gesta se inició a partir de 1957 hasta el año 1961, cuando en el mes de septiembre los educadores deciden convocar a las instituciones de la sociedad civil y se constituye el Comité de Amplia Base Pro Universidad, presidido por el profesor Tarcisio Bazán Segarra. Esto es importante porque al mismo tiempo que la Federación de Educadores se convierte en la punta de lanza a nivel de organización social para sacar adelante el plan de acción, al mismo tiempo él se convierte en una plataforma que va a convocar a los distintos actores de Cajamarca, no solamente del ámbito educativo, cultural, sino del ámbito económico, político, religioso, deportivo, gremial de Cajamarca. Hay una nota que es importante subrayar, porque es ser fieles a la historia de aquello que fue la participación de alumnos y padres de familia de las distintas instituciones educativas de Cajamarca. Voy a hacer mención a que un 5 de febrero de 1962, en plena efervescencia de marchas, de mítines, de reuniones alrededor de la casa del maestro, en las calles y las plazas de Cajamarca, ese 5 de febrero en la plaza principal de Cajamarca, ante una inmensa manifestación popular calculada en más de 4,000 personas, importante para la población de la época, cuando compartiendo escenario con alumnos y profesores, hizo uso de la palabra en nombre de la Asociación de Padres de Familia de la Gran Unidad Escolar San Ramón, el señor Víctor Pajares, el mitin se cerraría con el lema que presidió y que animó las marchas durante todos esos días y noches en Cajamarca. Con ley o sin ley, universidad, universidad para Cajamarca. Un actor importante ya en la parte de propositiva y ejecutiva, en las gestiones que se realizaron no solamente para organizar las fuerzas vivas de Cajamarca, sino para las relaciones con los diversos niveles del Estado en el Perú, fue la creación del patronato de la Universidad Cajamarca. En ella participaron intelectuales y autoridades de la época, y aquí simplemente, gracias a la imagen que estoy compartiendo con ustedes, podemos dar cuenta de que esta imagen nos recuerda que en la ceremonia de instalación del patronato universitario, el doctor Aurelio Pastor Cueva, presidente del patronato, toma juramento al profesor Tarcisio Bazán Segarra como secretario de Relaciones Públicas de este organismo en marzo de 1962. Creo que hoy más que nunca, por la crisis que ha vivido el sistema universitario y que está atravesando
muchas de las instituciones universitarias en el país, creo que es importante considerar cuál es el modelo de universidad que convocó a los distintos académicos e intelectuales de la época y que puso dentro de aquello que era el contexto universitario a nivel nacional, nuestra Universidad de Cajamarca como un referente de aquello que era una propuesta de una universidad renovada, humanista, encarnada en aquello que era la realidad de su entorno geográfico y cultural, pero también como una universidad que buscaba la excelencia académica. Hay que decir que el modelo de la Universidad de Cajamarca no es una iniciativa desinformada, populista e irresponsable. No es el modelo que se gesta alrededor de una taza de café en un grupo de amigos, sino que es el ejercicio de rigor académico, de experiencia, de gestión educativa, tanto a nivel secundario e inclusive universitario, que traían distintos académicos cajamarquinos, como Fernando Silva Santisteban, como Óscar Alzamora, como el mismo profesor Emilio Barrantes, gente que ocupó inclusive niveles de responsabilidad a nivel de haber sido ministros de educación en la época. Por ello, el modelo de la Universidad de Cajamarca es un modelo de una propuesta visionaria, informada, pero además de una acción colectiva de intelectuales que sin haberse desligado del conocimiento y del compromiso con el desarrollo de Cajamarca y de la región, apuestan por diseñar un modelo educativo que responda a la realidad, a las necesidades y a la problemática. Por eso podemos hablar que los precursores de esta Universidad de Cajamarca es un colectivo de alto nivel académico, con experiencia universitaria y gestión administrativa en educación. Se apostó por un perfil innovador en el modelo y en la misión que esta institución universitaria debería tener en el ámbito académico, ligado tanto a la técnica, al humanismo y a la responsabilidad social de cara al desarrollo de la región y del país. Ese equilibrio que desde los gestores se buscó de hacer entre la parte científica, técnica, humanista, la articulación no solamente funcional, sino también de visión acerca de la problemática de Cajamarca, es algo que realmente tenemos no solamente que resaltar y reconocer, sino reclamar en la universidad de hoy y ojalá en la universidad de mañana. Emilio Barrantes, el gran pedagogo cajamarquino, decía alrededor de esta búsqueda por este modelo que debería identificar a la naciente Universidad de Cajamarca. Que ella sea técnica, decía él, no debe significar que renuncie a su calidad primaria, a su calificación universal y nacional, a su sentido de unidad y de continuidad, a su alta jerarquía en escala de las instituciones culturales. La técnica moderna se deriva de la ciencia, cuyo fin es la verdad, cuyo método es el de la búsqueda sistemática y la rigurosa verificación. Qué importante es repasar esta propuesta de don Emilio Barrantes. Qué pena cuando una universidad muchas veces se convierte simplemente en una correa de transmisión de panfletos a científicos y marcados por temas de ciegas ideologías políticas y no del carácter y del rigor científico y de investigación que debe primar en este nivel de educación superior y de investigación universitaria. Retornando a lo que decía don Emilio Barrantes, en este nivel la técnica no solo debe tener el respaldo de una teoría, sino humanizarse también por sus vinculaciones con otros aspectos de la vida humana, por la conciencia de su nivel al servicio del hombre y por la amplitud y la utilidad de sus aplicaciones. La universidad técnica, por tanto, debe aunar en una conjunción feliz las cualidades de uno y otro concepto,
debe ser universal, científica y humana, ¿no? Qué importante es para el cajamarquino de hoy, para el universitario, docente o estudiante de hoy, ir a las fuentes que inspiraron la creación de esta universidad. Y podemos entender en las palabras de don Emilio Barrantes el por qué se quiso en un inicio el que la universidad sea universidad técnica, porque buscaba de responder tanto al nivel del rigor científico como al nivel de esa aplicación que responda a la realidad de Cajamarca en servicio al hombre y en servicio a la sociedad de Cajamarca en las problemáticas y las necesidades que debería enfrentar. Un sueño se hizo realidad. El prestigioso intelectual y diputado Mario Alzamora Valdés, en 1962, con el apoyo de los diputados por Cajamarca, Carlos Malpica y Luis Coronado Valdés, presentan un nuevo proyecto de ley para la creación de la Universidad Técnica de Cajamarca. Escuchando la reivindicación, la voz unificada, conjunta de los actores de Cajamarca, la Cámara de Diputados de la época aprueba el proyecto el 16 de enero de 1962 y la Cámara de Senadores lo hace de manera casi inmediata el 18 de enero de 1962. Así, este sueño colectivo cajamarquino se hacía realidad. El 13 de febrero de 1963 se promulga la ley número 14015 por la que se crea la Universidad Técnica de Cajamarca. En esta ley se reconocen 6 escuelas como aquellas que inician el actuar y el quehacer académico de la Universidad de Cajamarca. Medicina rural, algo, cuando estamos hablando de esa conjunción de lo técnico y de lo científico en el modelo, fíjense ustedes cómo responde este nivel de identificación de escuelas a lo que era el diseño del modelo. Medicina rural, agronomía, medicina veterinaria, pedagogía, minería y metalurgia, economía y organización de empresas. Creo que aquí está clarísimo cuál es el nivel de entroncamiento, de relación en la inspiración y en el diseño de la Universidad de Cajamarca con aquello que es y sigue siendo la problemática y las necesidades de la sociedad de Cajamarca. Pero al mismo tiempo, ojalá que cuando uno habla de la reforma universitaria en Cajamarca, no solamente seamos fieles al marketing comercial de una universidad, sino que responda a las necesidades reales y básicas de una región que sigue marcada por altos porcentajes de analfabetismo, por escandalosos niveles de hambre, de miseria, de desnutrición en Cajamarca, de falta de una diversificación económica de nuestra región. Cuando se escucha y en Cajamarca se desata la euforia por la creación de esta Universidad Técnica de Cajamarca, se abrigaba la esperanza de que con este centro de educación universitario, Cajamarca nunca más sería igual. Queda a nosotros, cajamarquinos, y a quienes hoy detentan la responsabilidad de la gestión de la universidad, decir si esto es realidad o aún es tarea pendiente. Pero este grito colectivo para sacar adelante a Cajamarca tiene inicios que uno no puede olvidar, porque hoy esta universidad, ya no solamente adolescente, sino mayor, crecida en los años y en el ejercicio académico, tiene que saber que los inicios fueron austeros, que fue no solamente una lucha colectiva por que la universidad nazca, sino que nace dentro de restricciones que hoy no se tienen y que al contrario, como hoy veremos, si al inicio hubo una falta de recursos y hoy los hay, ojalá
que eso sea una responsabilidad para que los recursos que hoy y que muchas veces se traen en cuentas bancarias o que cuando no se tiene capacidad de gestión se utilizan solamente para comprar vehículos o seguir construyendo edificios porque el cemento y el ladrillo justifican la ineficiencia, ojalá que lleven a una reflexión de cuál es la responsabilidad de una universidad que nació no por un regalo, no por un estudio de marketing, sino por aquello que fue el grito colectivo de los cajamarquinos de la época. Un sábado 14 de julio de 1962, Cajamarca amanecía en plena ebullición. Las casas estaban embanderadas. El entonces obispo, Monseñor José Antonio Damer Bellido, celebró en la catedral una misa de acción de gracias. Él mismo sería después parte de la Universidad de Cajamarca y en la Plaza de Armas se desarrolló un desfile de las instituciones educativas. Luego se invitó a una sesión académica en la Escuela Normal de Varones. Mariano Iberico Rodríguez no pudo llegar a Cajamarca para este día y envió un mensaje. Y Mariano Iberico Rodríguez, en el mensaje enviado a esa asamblea académica reunida para dar inicio a nuestra Universidad de Cajamarca en el mes patrio de julio de 1962, decía: como antiguo alumno de San Ramón, quisiera expresar el voto de que la nueva universidad enlace sus enseñanzas con la tradición del viejo colegio donde aprendimos. Más que la mera ciencia, la curiosidad y el amor por la ciencia. Más que la fría exposición de los hechos históricos, el sentido de los hechos y la estimulante admiración por los hombres ejemplares en la virtud, en la acción, en el saber. Rafael Narváez Cadenillas, en esta solemne instalación de la Universidad Nacional de Cajamarca, dirá: esta noche acaba de nacer la Universidad Nacional de Cajamarca y ha nacido bajo el signo de la libertad, en el mes de la libertad nacional y en el día símbolo de las libertades y los derechos del hombre. Eso es una universidad, comunidad de maestros y discípulos que se unen para descubrir la verdad, para proclamarla y defenderla, y para constituirse en arca de la verdad, de la libertad y de la dignidad humana, y para servir de este modo al hombre y a la sociedad. El primer local institucional de la universidad nace gracias al desprendimiento que el Instituto Industrial de Varones número 5 tiene en ese momento. Este instituto, que era parte integrante de la gran universidad, de la gran unidad escolar San Ramón, y que los sanramoninos lo conocemos como el Politécnico, cede a la universidad 2 aulas y una pequeña oficina, y allí se ubican muebles y materiales prestados. Comienza a funcionar la primera plana docente y 62 estudiantes que iniciaron así sus actividades universitarias. Pero esta gesta y esta alegría por haber logrado el tener una universidad tiene que hacer frente a la realidad nuevamente de un Estado que se desentiende de aquellas que son las necesidades educativas en provincias y que tiene que luchar desde el primer momento para poder contar con recursos, para que todas aquellas escuelas que la ley había previsto que se creasen pudiesen funcionar, para que los jóvenes de Cajamarca, de las provincias de Cajamarca, puedan tener en esas facultades la respuesta a sus inquietudes y a las posibilidades de transformar la realidad de Cajamarca. Entonces, en la entonces Casa del Maestro, que estaba en el Jirón del Batán, y después del informe que hiciera el doctor Luis Iberico Mas, se elige el Comité Cívico Pro Universidad, conformada por Carlos Malpica como presidente, vicepresidente Zoilo León Ordóñez, secretario de prensa Alejandro Vera Villanueva, secretario de propaganda Alíndor Saldaña, como secretario de Economía Luis Ortiz Sánchez, como secretario del Exterior Ciro Arribasplata Bazán,
como secretaria general e interior María Octavila Sánchez y como secretario de Defensa Ubedelindo Vizconde. Permítame hacer una anotación que es importante para rescatar también el rol de la mujer, no solamente en esta participación ciudadana de los padres de familia a los cuales he hecho mención, sino a la participación de mujeres de la calidad educativa, humana, como María Octavila Sánchez, desde el inicio en la forja de la Universidad Nacional de Cajamarca. En los inicios de la Universidad Nacional de Cajamarca no podemos dejar de mencionar aquello que fue el trabajo de la construcción de la ciudad universitaria. Y esta refleja la mística y el trabajo colectivo. Acá, ojalá que hubiesen muchos de los actuales catedráticos de la universidad que por más que tengan PhD, doctorados y demás, sepan que los forjadores de Cajamarca, teniendo también altos títulos académicos, y las imágenes que comporta ahora lo comprueban, con ellos, con pico y con palana, fueron aquellos que comenzaron a construir la ciudad universitaria. Y hay una crónica que recoge Julio Sarmiento y que refleja de manera viva la mística y el trabajo colectivo que significó la construcción de los primeros edificios de la ciudad universitaria de Cajamarca. Dice don Julio Sarmiento: todos los sábados de la casona del Jirón Arquipa, hoy del Batán, partían autoridades, profesores, alumnos y empleados en un número de 20 a 30 participantes, con herramienta al hombro, recorriendo en caravanas las calles de la ciudad. Al ingresar en la plaza de armas por el Jirón del Comercio, se había convertido ya en una muchedumbre de miles de voluntarios. Hay que añadir, además, a este pasaje de la crónica de Julio Sarmiento, que también los reservistas del Batallón de Infantería número 7, Cepita de Cajamarca, también acudieron a ser parte de esta obra colectiva de la construcción de la ciudad universitaria. Quería terminar subrayando algunos elementos que me parece es importante tener en cuenta como el aporte de esta gesta colectiva de Cajamarca a la historia de esta república casi bicentenaria. En primer lugar, la gesta de la creación de la Universidad de Cajamarca es uno de los hitos más importantes de la historia republicana regional. La Universidad de Cajamarca permitió sin duda el fortalecimiento de la identidad cajamarquina. La vida de la Universidad Nacional de Cajamarca ha significado un aporte innegable a la educación regional, como también a la dinámica económica y al desarrollo de la región. Y alrededor de este nivel de aporte calificado de esta gesta colectiva, quisiera también retomar palabras de don Tarcisio Bazán, dando cuenta de su participación, de haber sido uno de aquellos que fueron los grandes impulsores de la creación de esta Casa Superior de Estudios. Él dice: los fundadores de nuestra universidad técnica quisimos que ella se adaptara, en la medida de lo posible, a las peculiares necesidades de nuestra región y se pusiera al servicio de nuestra juventud estudiosa, de los trabajadores y aún del campesinado. Es decir, al servicio del pueblo en todos sus estratos sociales. Y la ley que la creó recogió este sentir realista, pues entre sus fines se anotaba la formación humanista de los estudiantes, la investigación científica y tecnológica, a fin de lograr el mayor desarrollo económico y el mejor aprovechamiento de los recursos naturales del país y de manera especial del departamento. La Universidad Nacional de Cajamarca es sin duda una gesta colectiva, ciudadana,
de los cajamarquinos de la época. Pero es un pasado y es un presente, y ojalá sea un futuro desafiante para aquellos quienes continuarán a educarse en sus aulas. La Universidad de Cajamarca, con su nacimiento, nos hizo ver que la educación es un derecho y que el nacimiento en Cajamarca de este centro fue una reivindicación y una gesta. Pero al mismo tiempo, la forma como nace Cajamarca, las personalidades, los académicos, quienes estuvieron involucrados en el nacimiento de ella, nos reclaman el que nunca debe dejar de articularse tres aspectos fundamentales en la vida de aquello que es el modelo de una institución educativa: la ética, la visión de la educación y el servicio al desarrollo. Y hoy más que nunca, cuando uno revisa la historia y cada página y cada desvelo y cada lucha que tuvieron este colectivo de cajamarquinos, uno no hace sino convencerse que una universidad no es un negocio. Una universidad es un servicio al desarrollo y a la democracia a través de la investigación y la profesionalización para el servicio de un país más justo, sostenible y equitativo. El nacimiento de la Universidad de Cajamarca ha sido el nacimiento de una universidad humanista y técnica que nace del pueblo y plantea el reto para que este centro responda a su problemática geográfica, cultural, social, económica y política. Es decir, y podríamos decirlo de manera gráfica, una universidad con los ojos abiertos a la realidad que está en su entorno, pero es una universidad también con las manos encallecidas por la investigación y por el trabajo de los recursos que nuestra región y nuestro departamento nos han regalado. Pero al mismo tiempo, unas manos encallecidas por la investigación y por el trabajo, y no por ser parte de fundamentalismos acientíficos, y también por haberse generado espacios de corrupción en lugar de ser sede de educación con valores y con ética para el desarrollo de Cajamarca. Quisiera terminar, y me permito hacerlo, con palabras de mi progenitor, don Zoilo León, cuando escribe aquella que fue su experiencia alrededor de la creación de esta universidad, dice en uno de sus escritos: esta, la Universidad Cajamarquina, por la concurrencia de tantos esfuerzos, por la conjunción de tantos ideales que en torno de tan anhelos se consigue, nace como logro de todos para el bien de todos, como conquista solidaria por el total compromiso popular en que por primera vez se enlazan voluntades y afanes antes indiferentes o dispersas. Es así como nace la Universidad Técnica de Cajamarca, hoy Universidad Nacional de Cajamarca. El próximo año estaremos celebrando el centenario del nacimiento de don Zoilo León, y sin duda nos permitirá también conocer más, no solamente de su pensamiento, sino de su compromiso, al igual que muchos otros cajamarquinos, por esta universidad, por Cajamarca y por nuestro país, camino rumbo a este bicentenario de nuestra independencia. Que esta Universidad de Cajamarca siga contribuyendo a la creación de una república más justa, más honesta, más solidaria y, por supuesto, con vías de mayor justicia y de equidad entre nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. La verdad que muy contento de haberte escuchado y de que sea motivo de una reflexión. Justamente cuando conversábamos hace un tiempo y hablábamos que justamente el Colegio San Ramón, hasta antes de la creación de la universidad, era la conciencia de Cajamarca, porque asumía luchas como, por ejemplo, ante la independencia de Trujillo para la creación del departamento,
la consolidación de la independencia del Perú en el 2 de mayo con José Gálvez y los hermanos Gálvez. Y efectivamente, cuando se crea la universidad, se crea ¿para qué? Para que sea o sirva para un fortalecimiento de la memoria colectiva, frente a cuál, a un oscurantismo que me hace acordar lo que tú mencionabas, hacia ese oscurantismo que siempre buscaba que la gente permanezca en la ignorancia para que no sea capaz de reclamar por sus derechos. Y la idea era que tenías que llegar, si querías ser profesional, salir de Cajamarca. Sin embargo, yo creo que ahorita nos corresponde hacer un análisis y decir, la universidad en ese momento cumple con su rol de fortalecimiento de lo que es la memoria colectiva, está estrechamente vinculada a ese artículo que acabas de leer en lo que es su ley de creación, está orientando o propone acciones para el desarrollo de Cajamarca, está realizando investigación que está orientada al desarrollo o sirve las tesis y los estudios para que sean aplicadas a nuestro desarrollo. Es, conforme dije, lo que era San Ramón ahora, el celoso guardián para defender sus derechos, su territorio, su cultura. Es decir, es la conciencia ciudadana. Yo creo que tenemos que pensar mucho y decir, y realmente está cumpliendo nuestra universidad con ese rol tan importante que se dio y que le dieron en una gesta heroica a aquellas personas que lucharon por su creación. Muy interesante en este programa de aulas abiertas para que muchos jóvenes puedan ver cómo se dio la creación de la educación y a través de esta universidad, de la Universidad Nacional de Cajamarca. Quisiera un poco comentar que no se debe perder de vista este tema educativo en este rumbo al Bicentenario y el rol que el Perú tuvo en Latinoamérica desde la época de la Declaración de la Independencia. Es así que la primera universidad en Latinoamérica, constituida de manera formal, pues hubo una un poquito más antigua en Santo Domingo, pero la primera que funciona de manera formal es la Universidad de San Marcos y la cual entra en vigencia. Eso a Perú lo pone, yo creo, en una cartera muy importante en este espacio de república y de tendencia que se venía dando con este espíritu libertario. Entonces es un punto de partida para poder reflexionar 200 años después cómo el Perú ha continuado con este proceso, si bien fue el pionero en el tema de la educación. Trujillo, en 1824, termina siendo también la primera universidad republicana fundada por Simón Bolívar y José Faustino Sánchez Carrión. Y esa necesidad, yo creo, de la Universidad de Cajamarca también tiene un estrecho vínculo con la creación del departamento de Cajamarca, ese sentido libertario, se puede decir, o de independencia económica, política que Cajamarca forja para poder ser declarados como departamento, también se ve repercutido en el tema de educación y es ese anhelo de tener también una universidad propia. Desde la creación de la Universidad Nacional de Cajamarca en 1962 y a través de esta gesta ciudadana podemos ver que siempre estuvo vinculada a un rol y a una vocación con su territorio y cómo la ciudad percibía a través de estas personas que forjaron la creación de la universidad un desarrollo sostenible a través de la educación y capacitación, pero basada en carreras o especialidades que se articulen al territorio. Entonces, eso es muy importante no perder de vista, saber cuáles son nuestras potencialidades y sobre eso formar la educación de nuestros jóvenes. Ahora, tal vez por un tema mercantil, hay una apertura a muchas carreras que luego al final también producen migración de nuestros jóvenes porque se capacitan en temas que no contribuyen al desarrollo propio de la ciudad. Esta mística y trabajo colectivo en bien de la comunidad termina siendo este sueño de los cajamarquinos
para esta creación de la Universidad Nacional, pero yo creo que sigue siendo un sueño hasta la fecha. Es el espacio educativo, el espacio de capacitación que se le pueda dar a los jóvenes. Si hacemos una mirada retrospectiva, podemos ver que cuánto hemos evolucionado, otra vez involucionado. Desde la primera creación de la Universidad de San Marcos, pionera en Latinoamérica, ¿cómo vamos ahora en el tema de educación 2 siglos después? Porque solamente a través de la educación y a través de generar capacidades en nuestros jóvenes vamos a poder lograr estos sueños de país, estos sueños que ya no serán al Bicentenario. El Bicentenario es el próximo año. Es un reto tal vez de acá en adelante. Es la única manera de poder lograr, creo yo, poder sacar a Cajamarca tal vez de un espacio de olvido que lamentablemente por mucha desidia política, en fin, no hemos logrado seguir siendo los pioneros como en algún momento el Perú lo fue. Hay una pregunta que dice, como visión humanística, ¿desde qué disciplina la universidad plantea responder a la problemática cultural de Cajamarca? Ricardo Albuquerque. En aquello que era el diseño o el modelo del que compartimos hace un momento, hay algo que es esencial y que pervive en la universidad, inclusive hoy, ¿no? Es el tema, por ejemplo, de la pedagogía y la educación, ¿no? Hoy todavía se ha ampliado mucho más, ¿no? Hoy hay también el tema, por ejemplo, de la formación en temas culturales relacionados con la actividad turística, inclusive. Pero el tema del humanismo en una universidad no es un enfoque respecto a si hay una facultad que responde a esta necesidad. Es esa visión de la universidad que tenemos que tener en cuenta. Universidad hace referencia a la universalidad del pensamiento y de la investigación. Es decir, no hay nada que sea ajena a la actividad de investigación de toda universidad. Yo recuerdo mucho a un ingeniero que en la Universidad Nacional de Cajamarca, que es además uno de los grandes ingenieros en términos científicos, que además era un poeta, ¿no? Y seguro que muchos de nosotros lo hemos conocido, al ingeniero Esparza, ¿no? Entonces, el tema del humanismo no es si yo tengo una especialidad necesariamente como un título académico, sino es esa visión de la universalidad del pensamiento. Cuando uno concibe una universidad, no es para generar, vamos a decir, espacios autónomos, desvinculados, ¿no? Sino al contrario, es la articulación del pensamiento, algo que muchas veces hoy lo llamamos de manera distinta, una universidad que genera una visión de la capacidad de trabajo en equipo, en conjunto, ¿no? ¿Cuánto desarrolla nuestra universidad? Y no digo solamente la nacional, sino el conjunto de nuestras universidades, esa visión humanista del ser humano como miembro de una sociedad y como parte de aquello que es el reconocimiento de nuestros derechos fundamentales. Si hay algo que está reñido con el ser universitario, es el buscar de generar pensamientos únicos. No, esta universidad piensa así. Esta es la postura política de una universidad. No. Al interior de una universidad se generan distintos espacios de investigación justamente para llegar a la verdad, para resolver los problemas, pero no con pensamiento único. Entonces, el humanismo va por allí, por el tema de acercarse al hombre en su compleja realidad, tanto individual como colectiva, en esa relación que decía Sandra entre la universidad y el territorio, entre aquello que es lo que subrayaban los creadores de la universidad. Es una suerte de símbolo. La Universidad Nacional de Cajamarca
si bien legalmente nace en febrero, la vida académica nace en julio, el mes de la libertad, el mes de la independencia, el mes donde los peruanos decidimos ser una sociedad distinta, de una sociedad esclavizante, de una sociedad que marginaba, ¿no? Una sociedad que no sabía respetar la dignidad humana, ¿no? Esa es la visión humanista. Jorge, acá me han hecho llegar algunas preguntas, dice así, ¿no? ¿Por qué cree que la investigación que hacen los alumnos con sus tesis no son usadas en los planes de desarrollo de Cajamarca? Y otra que más o menos también se aproxima a ello, dice, ¿nuestra universidad está realizando investigación científica de calidad? Que pregunta Manuel Rodríguez. Bien, yo creo que uno de los grandes desafíos, no solamente de la Universidad de Cajamarca, la universidad estatal, sino de las universidades en general, es el haber, en determinado momento, haber caído en el juego de ser, vamos a decir, no educadoras en la investigación, sino repetidoras de investigaciones. Disculpen que juegue con los términos, pero una cosa es iniciar al alumno en investigación y otra cosa es repetir investigaciones ya realizadas. Y lo digo con toda humildad y sencillez. Muchas veces nuestras universidades se han convertido, en espacios donde los profesores van, según ellos, a enseñar a los que no saben. Y son como una especie de parlantes a los cuales uno tiene que escuchar, y nunca hay la capacidad de incentivar y de desarrollar la investigación en el alumno. Las grandes universidades clásicas europeas no se mueven con clases magistrales como damos nosotros ahora. Por más que utilizamos PowerPoint, videos, no, las universidades que son realmente espacios de investigación lo que hacen es desde el primer momento lanzar a los alumnos a la investigación, al rigor de la investigación. Por supuesto, ya en el Perú tenemos hasta experiencia de gente que ha llegado no plagiando, sino copiando, o no copiando, sino plagiando, ¿no? Es decir, eso ya es el extremo de aquello que es la negación del ser un universitario. Pero hay algo que sí la pregunta lo pone y yo creo que comparto como inquietud. El divorcio que hay entre la universidad como centro de investigación y formación de futuros cuadros para que sean parte, y lo digo en el sentido más sano y puro de la palabra, de la burocracia estatal que permita tender el puente entre la investigación y la ejecución para una adecuada gestión sostenible del territorio. Es natural que muchas veces hasta se han desarrollado universidades privadas con vínculos fuertes con el empresariado, con la visión de generar y de asegurar un mercado laboral. Eso tiene un aspecto positivo, pero al mismo tiempo, en universidades estatales como la Universidad Nacional de Cajamarca, si bien también tienen que tener una mirada de marketing académico, por ser una universidad estatal debería tener una vocación que no la amarre ni la sujete al solo filtro del marketing académico en referencia a la necesidad del mercado. Porque allí está la visión humanista justamente de la universidad. Porque el desarrollo de actividades productivas, agropecuarias, artesanales en Cajamarca, que siguen siendo todavía un ámbito de pobreza, de extrema pobreza, de, vamos a decir, un atraso con la tecnología, se dan porque justamente creemos que la única solución es la agroindustria, y la crisis que estamos viviendo nos está mostrando eso. Agricultores que se han quedado en aquello que es la gestión de su pequeñísima parcela, desde una visión artesanal, con un divorcio total con la tecnología, hacen que justamente estos
bolsones de pobreza pervivan en nuestro ámbito rural. Por eso yo creo que esta universidad, como bien lo ha expresado quien ha hecho esta intervención, debería hacer esfuerzos mayores en vincularse con el Estado, por supuesto con la empresa privada, pero sobre todo en Cajamarca con el mundo rural. La gente, yo mismo me he preguntado, la Universidad Nacional de Cajamarca ha tenido muchos recursos, y no sé si los tiene todavía, del canon minero, mucho dinero, y que ha debido, y uno de los componentes importantes era la investigación y fortalecer los laboratorios. A mí me parecía increíble que durante esta época de la cuarentena por el coronavirus, la universidad no haya tenido a disposición un laboratorio para hacer pruebas moleculares. Yo he tenido una parcela, un vivero para cultivar rosas, y cuando quiero analizar los terrenos para hacer una investigación de fertilización, por ejemplo, he tenido que recurrir a la Universidad Agraria La Molina. Entonces es increíble. La Universidad de Cajamarca, permíteme decirlo, tiene a una casona histórica, como es la casona Villanueva, que la tiene abandonada y que tranquilamente ahí podía hacerse la casona donde irradie fortalecimiento de la identidad cultural de Cajamarca, y sin embargo la permanece cerrada, destruyéndose. Entonces yo noto como si la universidad realmente no estaría respondiendo a lo que significa eso que tanto reclamamos, que sea pues el fortalecimiento de la memoria colectiva de Cajamarca, que sea al lugar donde se gesten todas las reivindicaciones. Realmente yo creo que el reto de la universidad en Cajamarca, en la Universidad Nacional, es muy grande, y en este momento no creo que lo está cumpliendo a cabalidad. Nos dicen, ¿qué piensa acerca de la creación de nuevas escuelas profesionales que se dediquen a la investigación y desarrollo del patrimonio cultural, como por ejemplo la antropología y la arqueología? Parte de lo que intenté subrayar en la exposición era que el modelo que se diseñó por los fundadores buscaba de responder a la realidad de Cajamarca, de su territorio, de sus recursos, de sus posibilidades. Y allí hay escuelas, facultades que se proponen, como por ejemplo medicina rural, ¿no? Medicina rural, o sea, la pandemia de la COVID nos ha puesto en evidencia que la respuesta no va por el lado de seguir construyendo hospitales, como alguien lo ha creído, lo sigue creyendo y sigue ofreciendo y construyendo en la región. No va por allí. No va por simplemente no sé qué hacer y compro ambulancias para justificar el que estoy gastando los recursos que me dan. Es fortalecer aquello que es la atención básica, ¿no? Hace años en Cajamarca hubo una excelente experiencia de promotores de salud rurales. ¿Cuánto se ha vinculado la universidad a estas experiencias para poder justamente articular la ciencia con la realidad, la idiosincrasia y la cultura de Cajamarca? Y por supuesto, Cajamarca, por su condición de ser, por más que a algunos no les guste la etiqueta, cuna del mestizaje del Perú, ¿cómo nos podemos dar el lujo de no tener una facultad o una escuela de antropología o de arqueología, con la inmensa cantidad de recursos que tenemos? ¿Cómo podemos darnos el lujo de que Cajamarca no tenga entidades con niveles de educación de alto nivel en gestión cultural? ¿Cómo vamos a resolver el problema de la gestión del centro histórico si no tenemos escuelas de gestores culturales de centros históricos en Cajamarca? Eso no se puede improvisar. Y lo digo con ejemplos pequeñísimos y clarísimos para que quede clara la imagen. Hay algún alcalde, y no solo uno, que según ellos, su gran propuesta de solución del tráfico en Cajamarca era seguir abriendo la calle, que es el comercio, para unir el comercio con Eten, destruyendo, derribando las casonas que hay de por medio. ¿Cuántos
ingenieros especializados en gestión de tránsito vehicular en centros históricos tenemos en Cajamarca y en el Perú. Eso no se improvisa. Hubo un alcalde que para resolver el problema de la congestión vehicular en Cajamarca cambió el estacionamiento en el lado izquierdo de las calles al lado derecho. Seguro que él conocía un principio físico, químico, por el cual seguro que los vehículos en ese lado de la pista se comprimían, ¿no? Y entonces había mayor cantidad de vehículos que se podían estacionar. Pero más todavía, el parque automotor sigue creciendo en Cajamarca por la dinámica de crecimiento poblacional. Vamos a seguir haciendo que el vehículo sea la prioridad y no las personas. Vamos a seguir teniendo en Cajamarca el problema de que no es que no se hayan identificado, no se generen espacios de estacionamiento vehicular seguros y que permitan que Cajamarca sea cada vez, ojalá, mayor espacio para las personas, con circuitos peatonales que den calidad de vida no al visitante, al cajamarquino, y por supuesto al visitante. Pero toda esta realidad que podemos ir hablando, ¿dónde está en la respuesta de formación académica y profesional de nuestra universidad? Esta universidad nació con vocación de responder a la realidad de Cajamarca. Y mientras que no lo haga, sigue siendo una deuda y por eso un desafío para el hoy y para el mañana de Cajamarca.